Hola chicos, nuevamente grabando un video en el sur de la Ciudad de México. En esta ocasión me encuentro en la alcaldía de Magdalena Contreras, en el sur de la ciudad. Estoy ubicada en el segundo Dinamo y en esta ocasión, continuando con los temas que hemos estado revisando, vamos a dejar un poquito lo que es cambio climático y vamos a hablar sobre una de las unidades que también resulta afectada de estos problemas ambientales. Vamos a hablar el día de hoy sobre ecosistemas. Vamos a identificar cuáles son los elementos que constituyen un ecosistema y cuáles son los tipos de ecosistemas, especialmente en México. Mientras les voy platicando, voy a irles mostrando parte de este ecosistema que se encuentra en el sur de la ciudad, a la par de que les voy explicando un poco de información. Bueno, es importante saber que en esta ocasión yo me voy a referir a ecología. Vamos a retomar un tema muy importante que tiene que ver con ecosistemas. Cuando nosotros hablamos de ecología, generalmente pensamos que tiene que ver con cuestiones proambientalistas o cuidado del medio ambiente. Y aunque la ecología busca entender la relación que existe entre los seres vivos y su medio ambiente y a partir de ello generar diferentes propuestas, entre ellos la conservación de los ambientes, es importante saber que la ecología no es necesariamente una actividad protectora del ambiente. Como les comenté, la ecología estudia los ecosistemas, la dinámica que existe entre los organismos y la interacción que tiene con los factores que lo rodean. Entonces, eso es un ecosistema y los ecosistemas están caracterizados porque contienen dos factores, unos denominados factores bióticos, que son todos aquellos elementos que tienen vida, y los elementos abióticos. En este caso, como podemos observar, está lo que sobresale, es la cubierta vegetal, pinos, diferentes tipos de árboles, musgos, algas, bacterias, aunque no las vemos, hongos, insectos de diferente índole y otros organismos en general. Pero por otro lado también podemos encontrar un conjunto de factores denominados factores abióticos, que son los que en determinado momento van a permitir la existencia de la vida y que en este caso está caracterizada por elementos tales como la humedad, la presencia de agua, la temperatura, las corrientes de aire, el suelo, el pH, la salinidad, etc. Dentro de los ecosistemas nosotros podemos encontrar dos tipos de ecosistemas: ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. En este caso nosotros podemos ubicar un ecosistema de tipo acuático cerca de un ecosistema terrestre, y este ecosistema acuático es de agua dulce, pero también en México tenemos diferentes ecosistemas que tienen agua salada, dado que nuestro país está rodeado prácticamente de mar. Como nosotros hemos estado hablando hasta el momento de los elementos que componen un ecosistema, les voy a mostrar la estructura de un árbol que está rodeado de musgo y, por cierto, aquí hay una oruga, y bueno, impresionante. Bueno, a mí me encanta todo esto. Aquí podemos observar una roca que está rodeada de musgo con seguramente un conjunto de bacterias, virus y hongos. Esto que encontramos aquí es un ecosistema, esta roca, porque tiene elementos bióticos y elementos abióticos. Muchas veces nosotros pensamos que los ecosistemas deben de ser grandes, como la selva, el bosque, el desierto, etcétera. Todos los ecosistemas que hemos aprendido
a lo largo de nuestros cursos básicos. Sin embargo, un ecosistema puede ser tan pequeño o tan grande, simple y sencillamente depende de que tengan estos elementos, factores bióticos y factores abióticos. Espero que puedan ir observando la cantidad de organismos que se encuentran en esta superficie. Bueno, ahora vamos a mencionar cuáles son los elementos más importantes de un ecosistema. Esto varía dependiendo del ecosistema que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un ecosistema acuático, el agua no es un elemento primordial. En este caso, lo que será importante será la disponibilidad de energía lumínica y los nutrientes que encontremos en el cuerpo acuático. Por ejemplo, en este cuerpo nosotros observamos que la profundidad no es exagerada y por lo tanto desde la superficie hasta el fondo de este canal pues entra el agua, entra la luz. Sin embargo, en los cuerpos acuáticos de agua salada, como sería el mar, pues hay una profundidad a la que ya no penetra la luz, entonces la luz viene a ser un elemento importante para que se pueda desarrollar la vida, dado que los organismos productores, especialmente los fotosintéticos, dependen de esa energía lumínica para producir compuestos orgánicos y con ello generar todo lo que sería la cadena trófica, que también han visto ustedes y que conocen como cadena alimentaria. Por su parte, en el caso de los ecosistemas terrestres, la situación es distinta porque pues aquí, a pesar de que hay agua, no siempre es así. Por ejemplo, imaginemos una zona desértica en donde el agua no es suficiente y esa sería una limitante. Entonces, en el caso de los ecosistemas terrestres, los factores abióticos más importantes sería la presencia de agua y la temperatura. Y en este caso, por ejemplo, especialmente en esta zona que estoy ubicando, uno de los elementos más importantes será la luz. Si ustedes observan, en esta pequeña parte de lo que estoy enfocando, se encuentran varias plántulas que están peleando por la luz, no por la humedad, no por el sustrato, sino por acaparar la mayor cantidad de energía lumínica y con ello desarrollarse y crecer. Bueno, tengo aquí esto que están ustedes viendo, es un tronco que está muerto y que, si ustedes se dan cuenta, esto ya forma un ecosistema. Podemos observar unas especies de costras que se encuentran en esta zona del árbol, y esto que parecen costras son líquenes. También podemos encontrar musgo en esta zona y un conjunto de plantas que se están aprovechando de este pequeño sustrato para colonizar este ambiente. Entonces tenemos factores abióticos, que en este caso sería la materia muerta de este tronco, humedad, presencia de humedad y energía lumínica, y los factores abióticos, todo este conjunto de especies, de individuos que pertenecen a diferentes especies, se conocen en ecología como comunidad, es decir, conjunto de especies que conviven y que interactúan en una determinada región. Los factores abióticos son importantes porque van a determinar la biodiversidad de un lugar. Entonces, estos factores abióticos van a ser diferentes dependiendo del lugar en donde nos encontremos, especialmente en el planeta. En el caso, por ejemplo, de los polos, habrá menor cantidad de agua en forma líquida. Generalmente está disponible, pero esta agua está congelada. La temperatura es más baja, la energía lumínica es menor. De hecho, hay
temporadas del año en las que no existe energía lumínica, y eso va a generar que la biodiversidad sea menor comparada con las zonas del Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos siempre temperaturas cálidas, hay regiones en donde hay abundante humedad y eso genera que haya mayor riqueza de especies. Esto va a permitir entonces que a lo largo del planeta hayan diferentes ecosistemas que están asociados, por supuesto, a los climas, habiendo más riqueza en el Ecuador y menos riqueza en los polos. México se encuentra ubicado a una altura en donde le correspondería climas templados y algunas partes climas desérticos. Sin embargo, México tiene la fortuna de presentar todos los ecosistemas que se encuentran caracterizados en la naturaleza. Estos se pueden señalar como biomas. La diferencia entre biomas y ecosistemas es que los biomas hacen referencia a una porción de territorio mayor que comparte una comunidad en donde los organismos conviven, tienen unas características adaptativas en común y toleran ciertos climas. Entonces podemos tener biomas, por ejemplo, lo que sería la sabana, el desierto, los bosques, y dentro de los bosques, bosques templados, bosques tropicales, etcétera. México, por su posición, solamente debería de tener bosques templados y desiertos. Sin embargo, México tiene ciertas características que hacen que posea prácticamente todos los biomas que existen en el mundo, incluyendo los glaciares. ¿Esto a qué se debe? A que México tiene una composición geográfica distinta, particular, en donde hay muchos accidentes orográficos, y esto genera una variedad de climas y, por supuesto, cambios en los factores abióticos. Bueno, pues me parece que eso sería todo. Los invito a visitar los ecosistemas que se encuentren cerca de su casa. En este caso es un bosque templado. Está en lo que sería el eje neovolcánico, y pues es una fortuna tener este tipo de ecosistemas inmersos dentro de la ciudad. Quiero comentarles que es el único río vivo de la Ciudad de México y es importante seguir conservando estos cuerpos lo más intacto posible. Bueno, chicos, eso es todo. Espero les guste. Por favor, sigan conociendo México y sigamos comprendiendo estas relaciones que se dan dentro de la naturaleza, para que una vez que comprendamos la dinámica que existe entre ellos, podamos proteger nuestras riquezas. Gracias.